¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hemos llegado al repaso de la lección de la escuela sabática, la lección número 11, compartir la historia de Jesús para el 12 de septiembre del año 2020. Vamos a comenzar con el ciclo del aprendizaje, motiva, explora, aplica y crea. Vamos a elevar una plegaria de oración. Querido Padre Celestial, queremos pedirte en esta ocasión que tú puedas ser nuestro maestro y puedas enseñarnos para usar todas las estrategias para testificar de ti sin temor y con el amor que tú pongas en nuestro corazón. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, el versículo de memoria se encuentra en 1 Juan 5:13, dice, estas cosas os he escrito para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muy bien, vamos a comenzar con el motiva ¿qué debo ser? El cuadro de mi hijo. Hace mucho tiempo un hombre rico había enviado a su hijo a luchar por su patria. Su hijo no volvió de la guerra, pero sí volvió su amigo de su hijo para darle la triste noticia. Este hombre rico lloró desconsoladamente por su hijo fallecido. Su amigo, quien dio la noticia lamentable, había dibujado en un lienzo el rostro de su amigo, quien lo salvó de muerte segura. Ese padre desconsolado, quien había adquirido cuadros carísimos de la talla de Picasso, Vincent Van Gogh, etc. Pasado el tiempo, ese padre murió y pidió que se subastase todo lo que él tenía. Cuando comenzó la subasta, todos deseaban llevarse el cuadro, pinturas de Picasso y los demás pintores, pero el subastador comenzó con el cuadro del hijo del dueño, pero nadie daba $1, hasta que el jardinero dijo, yo quiero llevarme ese cuadro. Y el subastador dijo, ¿cuánto ofreces? Y él dijo, todo lo que tengo, $20. El subastador dijo, vendido todo, se acabó la subasta. Como nadie quiso llevarse el cuadro del hijo, el dueño de estas colecciones colocó en su testamento antes de morir, quien se lleva el cuadro de mi hijo se lleva toda mi fortuna. Ahora el jardinero se puso muy feliz por aceptar y valorar el cuadro del hijo. Ahora era el dueño de toda la fortuna de su amo sin saberlo. Dios nos ofrece la vida eterna. Quien acepta a su hijo heredará la vida eterna y la salvación. Vamos a pasar, hemos dividido en 3 puntos claves el repaso de la lección. En la parte de explora, Jesús, la base del poder transformador del testimonio personal. Y vamos a leer el pasaje que está aquí en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:8. Vamos a buscar ahora, dice aquí otro texto precioso, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:1 y el verso 3. ¿Quién es la base del poder transformador? La respuesta es sencilla, es Jesús. ¿Qué es un testimonio personal? Es contar a los demás la manera como Cristo cambió nuestra vida y lo que ha hecho por nosotros. El apóstol Pablo nos presenta el testimonio en 2 episodios claves en Efesios 2 del 1 al 10, cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Eso está justamente en el libro de Efesios 2 del 1 al 3. El apóstol llama a esta condición como muertos en pecados y delitos, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza hijos de la ira. En resumen, vivir sin Cristo es vivir en una condición perdida. Sin embargo, se puede vivir una aparente felicidad y a la vez vivir una angustia en el alma y con propósito incumplido en nuestra vida. Luego presenta el punto número 2. ¿Qué obtenemos al haber aceptado a Cristo? Efesios 2, del 4 al 10. Después de conocer a Cristo experimentamos su amor, su perdón, y recién estamos verdaderamente vivos a través de su gracia y de su misericordia, recibiendo su salvación de manera gratuita por medio de la fe.
pero Él nos creó para buenas obras. Eso quiere decir que una vez que somos salvos, Dios reclama nuestra obediencia a su palabra y a sus mandamientos. No guardamos sus mandamientos para salvarnos, sino porque fuimos salvos es que guardamos sus mandamientos, dándonos un nuevo sentido, realmente vida y luz en Cristo. El testimonio puede tener también tres partes. Uno, cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Dos, cómo conocimos a Cristo, bajo qué circunstancias. Y en tercer lugar, cómo nos sentimos hoy después de conocer a Cristo. Vamos a pasar al punto 2. ¿Cuál es el poder transformador del testimonio personal? Es extraordinario cuando dejamos que Dios nos cambie y transforme conforme a su voluntad, estando a su disposición para hacer una bendición para los demás. Encontramos a Santiago y a Juan, que eran considerados por Jesús como los hijos del trueno, después de ir a predicar a Samaria, diciendo que nadie les abría las puertas para el alojamiento. Ellos pidieron a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Definitivamente no tenían paciencia. Y allí ese apelativo, hijos del trueno. Jesús le reprendió a Juan y a Santiago, y todos salieron del pueblo en silencio. El camino de Jesús es el camino del amor, no la fuerza combativa. La sola presencia del amor de Jesús hizo que esa impetuosidad e ira de Juan y de su hermano sean transformados en bondadosos, amorosos, de espíritu amable y compasivos. Él declara lo que era desde el principio, lo que hemos visto y lo que hemos oído, y justamente lo que vieron nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos, dice 1 Juan 1:1-3. Ellos testificaban lo que habían visto y oído, a la vez contemplaron eso. Ellos también testificaron de Cristo, de Jesús, pero la base de su testimonio era el Salvador crucificado, que puede cambiarnos y transformarnos si le aceptamos como nuestro Salvador y Redentor de nuestra vida. Juan, el discípulo de Jesús, después de escribir las 13 epístolas, usa la palabra de amor más de 40 veces, y en diversas formas aparece como 50 veces. Dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Necesitamos contemplar a Jesús cada día para ser transformados conforme a su semejanza en su carácter de amor y ser compasivos para los demás mientras testificamos. Vamos a pasar a la parte número 2, contar la historia de Jesús testificando con seguridad. Y vamos a leer también el Evangelio según San Marcos. Dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Marcos 5, 18, 20. También hay otro texto clave, dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5, 11 y 12. ¿Quiénes fueron los primeros misioneros que envió Jesús? Fueron los ex endemoniados, que unas horas aterrorizaban a esta región y habían aterrado los corazones de los vecinos de la aldea. Ellos no estaban entre los 12 discípulos. Qué extraordinario, ¿verdad? Hay dos registros que hablan de esta experiencia de Jesús en la región de Gadara. Cuando nosotros revisamos estas dos referencias, ¿verdad? Estos endemoniados fueron dominados de paso con un poder sobrenatural que era capaz de romper cadenas, vociferaban y mutilaban sus cuerpos con piedras afiladas. Su agonía solo era un reflejo de la agonía intensa de sus almas. Según Mateo, vio a 2 endemoniados. Eso está en Mateo del 8, 28 y 29. Sin embargo, el Evangelio de Marcos solo destaca a uno de ellos. Marcos 5, del 1 al 5. De esta manera se concluye que sí realmente eran 2 endemoniados, solo que Marcos se concentra en uno de ellos. Después de su encuentro con Jesús, él expulsó a los 2000 demonios, que después de pedir permiso se posicionaron en los cerdos y se despeñaron sobre el acantilado y murieron los cerdos, y definitivamente Jesús cambió la vida de ellos. Sin embargo, uno de ellos sí quería seguir a Jesús y le dijo:
Jesús le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús los restauró física, mental, emocional y espiritualmente, es decir, de manera integral. Aunque no recibieron preparación, pero su testimonio de conversión era poderoso porque ellos podían contar lo que sabían, lo que habían visto y oído y sentido el poder de Cristo. Dice Deseado a todas las gentes, página 307. Su testimonio personal alcanzó a 10 ciudades. La pregunta aquí es, ¿cómo testificar con seguridad? ¿Qué garantía de vida eterna nos da las Escrituras que nos permite testificar de nuestra salvación en Cristo? Juan afirma, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Qué interesante este texto especial. Nuestra garantía está en creer en Jesús y en su palabra como la base de nuestra seguridad. Si no tenemos seguridad personal de la salvación en Jesús, no es posible compartir con otra persona. Pablo dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, es decir, seguridad de fe. También nos llama a perseverar reteniendo la palabra de Dios. Sois salvos si no creísteis en vano. Un sabio dijo, cuando me miro a mí mismo no veo posibilidades de ser salvo, pero cuando miro a Jesús no veo la posibilidad de perderme. Qué interesante esta cita. Dios nos dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, dice Isaías 45, 22. Él anhela que nos gocemos de la salvación, que alcanzamos cuando nos arrepentimos de corazón y pedimos perdón a Dios. Él nos justifica, es decir, Él nos perdona. Él también nos dice claramente, ¿no? Y nos mira como si no tuviéramos ningún pecado del cielo. Él nos mira del cielo como si no tuviéramos ningún pecado. Eso dice en Romanos 5.1. Él no nos condena si estamos en Cristo. Romanos 8.1. Jesús dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Podemos encontrar desánimo y temor, sin embargo, cada día debemos compartir con otros la gracia que Él nos dio. Haciendo esto, nos salvaremos también a nosotros. Vamos a pasar a la tercera parte, el propósito de la testificación. ¿Cuál es el propósito de la testificación? ¿Cuál es el propósito? Justamente el propósito de la testificación es presentar ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Como nuestro Salvador y Redentor de este mundo. Cuán interesante saber que Dios nos está llamando a nosotros para que podamos nosotros de esa manera alcanzar la vida eterna y la salvación. Pablo nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Eso quiere decir que si aceptamos a Cristo, Él quiere que nos rindamos y hacer ciertos sacrificios cuando le aceptamos. ¿Y cómo debemos seguirle? Si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme, dice Lucas 9:23. La muerte de Cristo, la muerte justamente de cruz, era una muerte muy dolorosa que los romanos habían inventado. Cuando nos entregamos nuestra vida a Cristo, el viejo hombre, es decir, la naturaleza pecaminosa debe ser muerta. ¿Y cómo hacer esto? No debemos alimentar la naturaleza pecaminosa, renunciando a los deseos preciados y a los hábitos que perjudican nuestra vida y salud, sino que debe ser nuestra prioridad alimentar nuestra naturaleza espiritual a través de la oración, el estudio de la Biblia y la testificación para que podamos ser victoriosos y tener la recompensa que supera con creces el dolor. El testimonio poderoso se centra en Cristo y el sacrificio que Él hizo al morir por nosotros en la cruz. Sin embargo, ningún sacrificio humano es capaz de lograr nuestra salvación. No obstante, en la Biblia hay muchas historias de hombres y mujeres que hicieron sacrificios de amor para alcanzar a muchos para Cristo, no importando la persecución, la cárcel, su propia vida, apedreamientos, azotes, etc. Todo eso apenas es el resultado de una vida guiada por el Espíritu Santo para soportar las aflicciones de la vida con el propósito de testificar del amor de Dios hacia esta humanidad pecadora. ¿Qué llamado nos hace Dios antes de testificar? Número 1, al recibir a Jesús somos llamados hijos de Dios. En segundo lugar, para tener una vida abundante de vida y salud, cambiar nuestros malos hábitos por buenos hábitos saludables. Ejemplo, hacer ejercicios
ejercicios físicos, ¿verdad? Cuán interesante es para que nosotros podamos vivir una vida abundante. También, en tercer lugar, vivir una vida de paz y sin temor. Necesitamos vivir una vida de paz y sin temor. Cuarto lugar, pedir a Dios su sabiduría, justificación y santificación y redención. Quiere decir que a la luz de los textos anteriores podemos nosotros entender algo interesante. Piensa en lo que Cristo ha hecho por ti. Es posible que hayas sido un cristiano dedicado toda tu vida, o posiblemente hayas experimentado una conversión más dramática. Medita en lo bueno que Jesús ha sido contigo y el propósito, la paz y la felicidad que Él te ha dado. Piensa en las veces que te ha dado la fuerza para superar las experiencias difíciles de tu vida. Elena G. de White dice, cada persona tiene una vida distinta de todas las demás y una experiencia que difiere esencialmente de la suya. Dios desea que nuestra alabanza ascienda a Él marcada por nuestra propia individualidad. Esos preciosos reconocimientos para la alabanza de la gloria de su gracia, cuando están respaldadas por una vida semejante a la de Cristo, tienen un poder irresistible que obra para la salvación de las almas. Deseado todas las gentes, página 312, 313. Vamos a terminar finalmente leyendo estos pasajes que está aquí también, 1 Corintios 1, 30, 31, más por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Preguntas para terminar. ¿Qué debo sentir? Preguntas claves, ¿verdad? ¿Qué actitud debo experimentar al saber que Jesús es la base del poder de la testificación? Sentir gozo al testificar de Jesús y experimentar su poder transformador. Amén. ¿Qué actitud debo sentir en mi vida al saber que debo testificar con la seguridad y sin temor, confianza plena en el poder de la palabra de Dios al evangelizar? ¿Qué actitud debo sentir al saber que el propósito de la testificación es la salvación en Cristo? Debo sentir fervor para compartir el mensaje de salvación a mis amistades. ¿Cuál es la tarea para esta semana? Llamar a nuestros amigos y familiares por medio del teléfono para testificar del poder de Cristo en nuestra vida y orar por ellos. En segundo lugar, continuar con los estudios bíblicos con mis amigos y familiares con la plena seguridad de que Dios los transformará. Amén. En esta oportunidad hemos experimentado, hemos podido ver que en Jesús está la vida y que nosotros no podemos alcanzar la salvación sin Él. Y necesitamos tener esa plena seguridad para compartir con las demás personas de que hay un Salvador, de que este mundo de dolor pronto terminará cuando Cristo venga. Que Dios nos bendiga, queridos amigos, a todos, y que su gracia maravillosa nos acompañe siempre, y que el Espíritu Santo ponga en nosotros la fortaleza para predicar sin miedo que Cristo es el Salvador de este mundo y que muy pronto vendrá a dar vida eterna a todos los que creen en Él. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos la siguiente semana. Un fuerte abrazo.